familia, buenos días. Pues para nosotros es un gusto. Hace tanto que no tenemos el privilegio de venir y dar la palabra, entonces si crucificamos a Noé o... No, mentiras. Bueno, básicamente, para entrar en materia, el Señor, este es un tema que nos ha venido inquietando y nos ha venido hablando. Si tú vienes hoy por primera vez o has estado viniendo a la iglesia, nosotros los cristianos creemos que Dios nos habla. Y particularmente a mi esposa y a mí nos ha venido hablando sobre este tema. ¿Y por qué Technicolor? Technicolor, en 1912, antes de eso, el cine era a blanco y negro. Y en 1912 se desarrolla una tecnología que se llama Technicolor. La primera película que se desarrolló en Technicolor fue El Mago de Oz. La tecnología consistía en que primero pasaban toda la secuencia de imágenes en azul, después en rojo, después en amarillo, y así sucesivamente, y al final intercalaban todas las imágenes para tener una linda película a color. Pero nos preguntábamos con mi esposa que tal vez en nuestra vida, y especialmente en la vida cristiana, hay momentos en los que vemos solamente la vida en azul, vemos solamente la vida en rojo, y vemos tal vez la vida solamente en verde, por prefigurar algún ejemplo, ¿no? Los que usamos gafas, usualmente nos limpiamos regularmente las gafas porque se nos ensucian. Y así mismo debe pasar en la vida cristiana. Bueno, este es uno de los versículos que queremos compartir con ustedes hoy. Por favor, ténganlo en cuenta porque vamos adelante a desarrollarlo. Entonces dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, contexto, esto es a la orilla del Mar Rojo, cuando ya estaban encima: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Miren lo que dice, miren lo que dice. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Durante mucho tiempo, cuando yo leí este versículo, yo le caía al pueblo y decía, pero después de haber visto las 10 plagas, después de haber visto todas las maravillas, encima de eso el pueblo se quejaba. Yo me asombraba de eso. Pero años después, cuando empecé a caminar en el Señor, me di cuenta que yo también estuve dentro del pueblo. Y lo que sucede con el pueblo es que han pasado 400 años de esclavitud. Han nacido en esclavitud, han vivido en esclavitud, han tenido su mente esclavizada. Lo único que tienen de contexto es el contexto de la esclavitud. Claro, tienen a Dios, reconocen a Dios, pero todo lo que ellos conocen como seguro es su esclavitud en Egipto. No importan los maltratos, no importan los vejámenes, ellos preferían volver a Egipto, que era lo que tenían en común. Este versículo es importante. Dice: los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esta oscuridad. Hay una clase en artes, pues los que estudian pintura y toda esa cuestión, y los ponen a pintar de diferentes puntos del salón con un modelo en la mitad. En ese momento, si ustedes ven, hay una persona que solo está viendo barrotes, pero la otra persona está viendo el paisaje. Entonces, de ahí el versículo de Mateo 6:22. Y no sé si sepan, pero según la medicina y la biología, nosotros no vemos con los ojos. Realmente el que ve es el cerebro. Los ojos sencillamente son un procesador que hace que nuestro cerebro vea. Y por eso Jesús hablaba sobre la luz en los ojos. Es importante que nosotros, cuando estemos mirando y cuando estemos observando, lo hagamos de acuerdo al lente que Jesús nos quiere dar. Y para eso quiero hacer un experimento visual con ustedes. ¿Será que podemos apagar un momentico la luz? Sí, la luz, por favor. Ahí está perfecto.
No, todas. ¿Todo? Todas. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer un experimento. Si yo cambio así, ¿de qué color están viendo las paredes, el contexto? Bueno, esta no me cambió, pero ¿de qué color están viendo el contexto? Y lo que antes entraron, que ustedes veían diferentes colores, ahora ¿cómo lo ven? Lo ven de color rojo. Su mente sabe que el color que están en las paredes es diferente. Su mente sabe que el color, por ejemplo, de nuestra ropa en este momento es diferente. Pero sus ojos les están dejando ver solamente el color rojo. ¿Qué pasa si yo cambio acá al color azul? La tonalidad cambia completamente. La atmósfera del cuarto cambia completamente. Y vuelve y juega. Su cerebro sabe que hay diferentes colores, pero el filtro con el que usted lo está viendo no le permite ver con claridad. Y pues ni hablemos de este color o de este color. Bien, ya podemos prender la luz para entrar en materia. Entonces la pregunta hoy que te invito a hacer es: ¿qué hace que nuestra forma de ver en un sentido espiritual sea alterada? ¿Qué hace que lo que estamos viendo sea alterado? Porque ahora que, por ejemplo, estoy viniendo al gimnasio, que por ahí mi entrenador es, de vez en cuando es el primo. Yo miro de diferentes personas en el gimnasio y hay personas que van al mismo gimnasio, van a la misma hora, escuchan la misma música, alzan las mismas pesas, pero yo puedo ver la diferencia entre uno y otro. Uno sí empieza a tener tonificidad muscular y el otro no. Y lo que creo que sucede es que el que se tonifica muscularmente no solamente no usa el gimnasio para justificar su vida, es decir, bueno, como hoy vine al gimnasio, hoy me puedo comer 40 helados. Mientras que el otro dice, como vine al gimnasio, voy a cuidarme en mi alimentación, voy a cuidarme en no consumir esto, porque su proceso sigue. Entonces, muchos tal vez venimos a la iglesia, escuchamos las mismas canciones, escuchamos la misma Biblia, leemos la misma Biblia, escuchamos tal vez a los mismos predicadores, pero la diferencia es porque unos sí maduran más y otros no tanto. Bueno, entonces vamos con la primera. El primer lente que tergiversa nuestra visión es el pecado. El pecado es definido por la Biblia como errar en el blanco. Cada vez que tú no das, es como si tuvieras un arco y no das en el centro del arco, es definido como errar en el blanco. Esa es la definición en particular que da la Biblia. Y cuando nosotros vemos el pecado pues es algo que nos separa de Dios. Y sigamos aquí con el pueblo de Israel. Dice: Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Voy a parar ahí. Técnicamente, si lo ponemos en nuestro contexto humano, pues murmurar no es tan grave. O hablar de mal de otra persona, técnicamente en nuestro contexto dice, pues no pasa nada. Pero sigamos leyendo lo que sigue. Decían: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. En la justicia humana nos han enseñado que dependiendo de la magnitud de tu falla, tú debes ir y cumplir una determinada condena, 2, 3, 4 años. Pero a los ojos de Dios, desde una mentira hasta un asesinato está al mismo nivel de él. Y el pecado, a veces caemos en el error del inconsciente que hay pecados piadosos, hay mentiras piadosas, o hay cosas que no son tan graves. Pero aquí está hablando de murmurar, algo que, como les decía, técnicamente no tendría por qué ser tan grave, pero para los ojos de Dios el pecado es igualmente grave. Por eso mandó a Jesucristo, porque era la única solución para poder tener limpieza del pecado. Romanos 8:5 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan del Espíritu.
el versículo aquí es muy interesante porque cuando habla de la naturaleza pecaminosa habla de dominar, es decir, todo lo que haces es dominado por la naturaleza pecaminosa, mientras que cuando estás con el Señor eres controlado. Son dos cosas completamente diferentes, pareciera que fueran igual, pero una cosa, cuando hablamos de dominado, es que todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que llevas a cabo está determinado por el pecado que tienes en este momento. Ahora, cuando hablamos del pecado, todos sabemos que somos hijos que eventualmente pecamos. Pablo decía que lo que mi cuerpo quiere hacer, lo que mi espíritu quiere hacer, mi cuerpo no lo deja. Y nosotros eventualmente pecamos. Pero del pecado que estoy hablando acá es del pecado consciente, sistemático, premeditado, que en algún momento pudiéramos estar llevando a cabo. Ese pecado que Dios te ha dicho por allá y te ha empezado a observar, de que necesitas trabajar en eso y dejarlo atrás. Estoy hablando de ese tipo de pecado, porque todos los días pecamos, todos los días podemos venir a Jesús, todos los días Jesús nos hace limpios, pero estoy hablando de ese pecado en el que tú estás sistemáticamente insistiendo y trabajando constantemente. Mateo 6:29 dice: si alguien quiere robarle la casa a alguien, primero debe atarlo. Y claro, está hablando de Satanás, pero en cierta forma, la forma en que Satanás también puede atar una familia es a través del pecado. Los pecados generacionales que se definen como el abuelito era borracho, el papá era borracho, el hijo era borracho y ahora el nieto es borracho, son pecados generacionales que de una u otra forma se desarrollan porque cuando el pecado ata a papá y a mamá en casa, el pecado del alcoholismo, el pecado de la inmoralidad, el pecado de las adicciones o el pecado que quieras, ese pecado empieza a atar paulatinamente generación tras generación. Y pues como la idea es ilustrar un poco, quiero contarles un pequeño testimonio sobre el pecado en mi vida. Nadie, como les decía, ninguno es ajeno al pecado, pero en mi vida sí hubo un momento en el que sistemáticamente y deliberadamente y conscientemente empecé a pecar. Y empecé a pecar, y empecé a pecar. Y como les decía, los cristianos creemos que el Señor nos habla. Y yo empecé a sentir que el Señor me empezó a apretar las tuercas y a decir: pilas con esto, pilas con aquello, pilas con esto. Y lo que empezó a suceder es que mis lentes se empezaron a nublar a raíz del pecado. Y una de las consecuencias de nublarse mis pecados fue que empecé a rechazar a mi esposa. En todo sentido. No quería hablar con ella, no quería hablar simplemente lo básico con ella. Y empecé a levantar mentiras espirituales, como que decían: no, pues que finalmente el Señor, ya nos casamos, ya el Señor sabe que somos maduros y podemos vivir nuestra vida de una manera coordinada y normal. O el Espíritu Santo me ha empezado a inquietar de que no debo hablarle a mi esposa, porque es que mi esposa tal vez es culpa de ella por lo que me está pasando. Y el Señor después me daba cuenta que cómo identificar ese tipo de mentiras cuando una mentira de esas trae castigo a tu vida. Cuando una decisión implica que no me relaciono con mi esposa, que no me relaciono con ella, que no me acerco a ella, implica que me estoy castigando a mí mismo y estoy castigando a mi esposa. Y así fue, varios meses estuve con esa mentalidad, entre comillas, espiritual, rechazando a mi esposa, alejándola. Llegábamos aquí a la iglesia y todos: oh, estamos bien, wow. Pero en casa era otra cosa. Como dice la canción de Alejandro Sanz: cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Y realmente cuando yo estaba solo en casa con mi esposa era cuando yo era. Entonces, una noche el Señor me levanta tipo 3 de la mañana y el Señor dice: mira, esta es la última oportunidad que le doy. Y empieza el Señor empezó a hablar con el Señor y empieza el Señor a mostrarme cómo el pecado había impactado mi vida no solo personal, mi vida familiar, mi vida con mi esposa. Me di cuenta que había sido atado por el pecado y que la forma en que estaba viendo no estaba siendo clara. Esa noche no hablé mucho, pero sí lloré mucho. Y al otro día hablé con mi esposa y le conté lo que estaba pasando. Y ella
Y desde ese momento me di cuenta que el pecado a veces lo tomamos a la ligera, y el pecado es algo muy serio, porque nos separa de Dios, pero al mismo tiempo también hace que veamos las cosas de una manera diferente, nuestras relaciones, la forma en que vemos a las personas, la forma en que vemos a las diferentes momentos que Dios hace que experimentamos en nuestra vida. ¿Qué síntomas hacen cómo podrías identificar que tienes un pecado y de pronto estás ahí y no lo has solucionado? Yo tuve todas estas excusas. Una de mis excusas para pecar deliberadamente era: nadie lo sabrá. Después decía: pues no es tan malo. Solamente una vez y nada más. Solamente esta vez y ya, y no más. Yo lo necesito. Tengo el derecho. Soy inocente, peco por culpa de... Yo decía: por culpa de mi esposa estoy pecando, es por culpa de ella. No es pecado porque no lastimo a nadie. Entonces yo estaba en mi pecado, pero como no lastimaba a nadie técnicamente, no había nadie mentalmente dañado, no había nadie físicamente dañado, pero sí espiritualmente había una consecuencia. Puedo pecar a libertad, luego pido perdón y ya. Y eso a veces, claro, el Señor nos perdona, pero insisto, el problema es cuando tienes un pecado constante, deliberado, calculado. Yo no mato, yo no robo, yo no soy una mala persona, entonces no soy un pecador. Esos son síntomas que debemos empezar a mirar si hay pecado en nuestra vida y está nublando la forma que estamos viviendo. ¿Cuál es la solución? Es posible que Dios signifique para ti rituales y opresión, y muchos estamos aburridos de esto. Muchos venimos tal vez de un contexto religioso donde nos han enseñado rituales, donde nos han dicho: si no haces esto, entonces Dios va a venir con un bate y te va a dar, porque es un Dios viejito y te va a dar. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña a un Dios preocupado por limpiarme de mis pecados para poder acercarse a mí y ofrecerme su amor. Eso es lo que la Biblia enseña. La vida cristiana no se basa en tus méritos. Hemos crecido con méritos. Tenemos que pasar exámenes para graduarnos. Tenemos que cumplir con nuestras entregables en nuestro trabajo para podernos mantener en nuestro trabajo. Tenemos que respetar ciertas cosas para que nos vaya bien. Nuestra vida se mezcla o se involucra mucho a través de méritos. Pero cuando llegamos donde Jesús, resulta que los méritos no sirven. Ni tus diplomas, ni tu dinero, ni tus propiedades, ni tu talento, ni tu inteligencia. Nada de eso sirve a la hora de venir y ser aceptado por el Señor. Que eso, tu inteligencia y tus capacidades las va a usar el Señor, eso es otra cosa después. Pero para venir a acercarse tú no necesitas méritos. Y tal vez tú puedas estar sintiendo que aún necesitas ser meritorio para poder acercarte al Señor. Su sacrificio por ti, es decir, el de Jesús, su perdón y su amor, lo puedes tener hoy mismo, si quieres. Y por eso este versículo dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero volver a repetir esta última parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué creo en Dios? Porque Él se centra en el problema que tengo, lo extirpa de raíz y me atrae con sus lazos de amor. Y esa es mi invitación. Si estás hoy en día en un pecado sistemático, determinado, calculado, mi invitación es que hoy, no mañana, hoy puedas decirle al Señor que renuncies a ese pecado y que quieres ver con los lentes que Él quiere que veas. Siguiente lente que te ensucia: las gafas, las falsas filosofías de este mundo. Hoy en día estamos atacados constantemente con muchas ideologías. Y el tema es que el cristianismo, o lo que Jesús enseñó, es contracultural. Muy contracultural. Especialmente en esta época.
es completamente contracultural. Sigamos viendo al pueblo de Israel en el desierto. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, los pongo en contexto. Aquí Dios le dice a Moisés, te voy a dar las leyes, los 10 mandamientos. Y lo hace ir a un viaje, a una peregrinación, para entregarle esas leyes. Los israelitas empezaron a pensar que Moisés no iba a volver, porque se demoraba, y se demoraba, y se demoraba. Y entonces se les ocurrió esta idea. Le dijeron a Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió, ¿qué les pasa? Si solo servimos al Dios de los ejércitos, nos vamos a quedar aquí esperando a Moisés. Pero la respuesta no fue esa. Dice, quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando estaba hace unos años en el Gili, me enseñaba mi profesor que uno debe hacer las preguntas al texto. Y una de las preguntas que me asaltaba era ¿por qué hicieron un becerro? ¿Por qué no hicieron un águila? ¿Por qué no hicieron un árbol? ¿Por qué no hicieron, no sé, un pescado? Otra cosa, ¿por qué un becerro? Y como les decía, ellos venían de 400 años de una mente egiptizada, por así decirlo. Y me puse a investigar y resulta que los egipcios tenían al dios Apis. Y el dios Apis era un becerro. El dios Apis era el encargado como el mensajero entre los diferentes dioses. Entonces me imagino que ellos dijeron, bueno, pues vamos a la fija, creémonos un dios que vaya a interceder por cualquier dios que esté ahí, ya que Moisés no vuelve. Y esto es muy importante porque la filosofía de Egipto, su forma de vida, su forma de llevar la cultura, los impactó a ellos. Y vuelvo y digo, ellos no desconocían a Dios, ellos no desconocían al Señor, pero las filosofías que fueron insertas en su mente, en su espíritu a través de los años, pues estaban cobrando efecto. Colosenses 2:8, Pablo empieza a hablar aquí, les dice a los colosenses, pues fue un versículo que una vez tuvimos una gran conversación en nuestro grupo pequeño. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:21-23 dice, no podemos estar moviéndonos, parafrasear, dice, no podemos estar moviéndonos por nuestra propia opinión o la opinión de los demás. Todo debemos examinarlo a los lentes de Jesús. Y en esa época, ¿de qué filosofía se estaba hablando Pablo? La primera filosofía de la que estaba hablando Pablo era el epicureísmo. ¿Qué dice el epicureísmo? Si te hace feliz está bien. ¿No le parece familiar hoy en día? Pues si tú te crees esto o aquello, pues, y si te hace feliz, pues está bien, no pasa nada. Otra filosofía era el estoicismo, que hoy en día también está en boga, y es que solo a través de la lógica y de la razón podemos ser felices. Entonces tal vez para ti esté bien, pero para mí no está bien. Entonces si para ti está bien, no hay problema. Para mí puedas que no, pero si para ti está bien, no pasa nada. Y la última filosofía de la que Pablo estaba hablando era el escepticismo. Y era que puedes opinar, pero no afirmar nada, pues nada en el fondo puede conocerse a ciencia cierta. ¿Será que...? Y entiendo que puedas tener dudas. Entiendo que puedas que aún puedas estar luchando en que, ¿será que Dios existe realmente? ¿Será que estoy viniendo a la iglesia para qué? Si en los momentos en los que estoy en mi habitación hablo, pero siento que le hablo a una pared, no siento conexión con Dios, para mí no es real. Y está bien que pase eso, pero lo importante es que puedas manejar esas dudas de una manera correcta.
Una duda bien manejada va a fortalecer tu fe en Dios. Una duda mal manejada te va a alejar de Él. Por eso lo importante es ir a la verdad objetiva. Y una verdad objetiva es una regla que se cumple universalmente en todos los casos. Hoy en día en el pueblo cristiano sucede que a raíz de la masividad de información podemos estar bombardeados por diferentes perspectivas y diferentes personas que hablan al mismo tiempo sobre diferentes cosas. Y podemos llegar en la iglesia a decir cosas como, pues si para ti está bien tal cosa, pues para mí no. Pero pues si para ti está correcto, pues está bien. Pero realmente el parámetro de nosotros los cristianos debe ser la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Si es correcto lo que dice la Biblia sobre eso que te está pasando? Si la Biblia te dice que no hay que matar, pues no matar no necesita ninguna explicación, no matar. Entonces siempre el parámetro nuestro debe ser la Biblia. El problema hoy en día es que anteriormente los debates eran sobre los temas de la Biblia, sobre qué pasó, sobre si existe Dios o no. Esos eran los debates y son interesantes. Pero hoy en día ¿qué es la verdad? Primero vayámonos a mirar la verdad. Y mucha gente empieza a debatir sobre si la verdad es o no es. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál no es mi verdad? Y esas filosofías están permeando poco a poco la vida cristiana. Y les quiero mostrar un ejemplo de algo que está pasando en los últimos tiempos en la iglesia. Este es un artículo de hace varios años, no es nuevo. Se llama El elusivo fenómeno de las iglesias sin Dios. Y dice ahí, cuando un grupo canta, habla, se relaciona como en una religión, pero no hay ninguna. Y este es un fenómeno que se llama el cristianismo cultural. Y el cristianismo subcultural se refiere a la simpatía que siente una persona hacia los valores, la historia, la herencia y el legado cristiano, pero no cree ni tiene una relación con Dios. Entonces tal vez puede ser que tú seas un cristiano cultural en estos momentos. Vienes a la iglesia, levantas los brazos, hablas cristianés, te ríes, pero puede ser que tú no creas en Dios, ni te relaciones con Dios. Y como les decía, no está mal que tengas dudas, porque yo tuve muchísimas dudas. A algunos de ustedes les conté que empezando mi vida profesional, terminé en un centro donde habían químicos, biólogos, ingenieros, físicos, etcétera, etcétera. Y cuando yo les dije que yo era creyente, estaba recién muy nuevo, pero mi pasión por Dios estaba fuerte. Y yo quería que todo el mundo conociera a Dios. Y me acuerdo que me senté en medio de todos estos intelectuales, y cuando les dije que yo era cristiano, lo primero que recuerdo fue mi jefe diciéndome, uy, usted debe tener un conflicto epistemológico muy complicado en la cabeza. La epistemología es el estudio del conocimiento. Eso a mí me dejó como, porque no supe cómo argumentar, no supe qué decirle sobre Dios. Me hicieron preguntas de por qué creía en Dios, y yo, pues porque salvó mi vida, porque yo era antes esto. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué debo creer en Dios? Y no tuve argumentos. Y tuve que ir a la palabra de Dios, tuve que recurrir y estudiar la palabra de Dios. Y hoy en día mi fe está sólida, porque puedo dar cuenta de por qué creo en Dios, por qué Dios existe, y otras dudas que he sabido manejar de una manera correcta. Muchos de mis compañeros a los que les compartí en la universidad no pudieron seguir, porque se conformaron con ser cristianos culturales, porque no quisieron avanzar más y romper esas lentes azules que tenían en su cabeza de otras filosofías. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que creemos nosotros los cristianos. Y leer la Biblia es tan diferente, porque es leer la Biblia, pero tenemos al autor de la Biblia explicándonos la Biblia. Y yo entiendo que pueden haber momentos en los que, como vuelvo y digo, puedes estar leyendo la Biblia y no entiendas nada, y no pase nada, y no ocurra nada. Está bien, no pasa nada. Pero lo importante es que seas sincero de corazón y empieces por ese punto de ser sincero de corazón y decir, Señor, mira, la verdad,
ni te veo y como que dudo y no estoy seguro, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y nosotros los cristianos tenemos dos momentos importantes. Un momento experiencial, donde experimentamos lo que Dios hizo en nuestra vida, pero también hay un momento que es un momento intelectual, y es a través del conocimiento de Dios que nos vamos fortaleciendo. Porque cuando pasa que no hay experiencias, cuando sientes que no, pues es que ya el milagro no se dio, pero es que hace tanto que el Señor no dio, pero es que cuando se prendía la luz y hoy en día no se prende la luz y estoy en medio de problemas, la parte de la estructura que tengas del conocimiento de la palabra va a ser importante. Por eso los invito a que, si no han hecho el libro, empiecen a hacerlo también. Pero sigo leyendo. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen al Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan. Todo lo debemos examinar, iglesia. Cualquier idea que venga, que tú sientas que no está correcta, ve a la Biblia inmediatamente. O habla con alguien maduro en la fe para que te pueda mostrar como por dónde lo debes seguir. Pero todo lo examinamos y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Entonces, esto es un poco la conclusión de este punto. El caminar con Dios no significa apagar el cerebro. Por el contrario, al tener una relación con Dios, su Espíritu te ayudará a examinar cualquier filosofía que no esté alineada con la palabra de Dios. Ok, vamos con el tercer lente. Espérate, antes de esto, ayer nos estuvimos hablando con mi esposo, precisamente ya como hilando el tema. Para el tema de la verdad, que ahorita todo es relativo, ¿no? Porque ahorita todo es relativo. Entonces, hay un ejemplo, me pareció súper maravilloso para ilustrar esto también. La verdad está ahí, y vamos a compararlo con la temperatura de la casa. Hay gente que es friolenta. Yo, súper, tú, Dani, ok, Carlos también. Entonces, tenemos una sensación diferente, ¿no? Entonces uno puede llegar, por ejemplo, de la calle, no sé, en verano, invierno, 22, uy, qué frío que está haciendo aquí, toca ponerse las 800, ¿no? Pero llega mi esposo y dice, pero está haciendo frío. Y mi hija, mamá. Pero la temperatura es una sola. El tema es como tú la percibes. Tienes que ajustarte también al tema de la verdad como es. La verdad es una, punto. El resto son filosofías y cosas, y etcétera, etcétera. Y como lo dijo mi esposo, hay que filtrarlo. Bueno, ahora vamos a empezar con las heridas y vivencias. Este es nuestro tercer lente. Y pues también uno de los que nos puede como cambiar y distorsionar el tema de hacia Dios, la visión hacia Dios. Entonces pues ya vimos las filosofías, ya vimos el pecado, ahora vamos a la parte almática, ¿no? Experiencias. Entonces, Esto lo vi. dale. Aquí los quiero poner en contexto. Es el profeta Jeremías, que es llamado, y los invito a que también vean en la Biblia como la historia de él. Él es el profeta llorón, así le llamaban, el profeta llorón, porque el pobre la sufrió toda. Bueno, y ahí les dejo para que empiecen a mirar cómo es la cosa. Entonces dice, y digo, me he quedado sin fuerzas y sin esperanza en el Señor. El profeta Jeremías está diciendo esto, ¿no? Recuerda que estoy afligido y ando errante, que estoy saturado de hiel y amargura. Y uno a veces habla así, uno a veces dice, uy, esto es tenaz. Recuerdo esto bien y por eso, consecuencia, me deprimo. Entonces, pues, el sufrimiento definitivamente puede llevar a las personas a cuestionar la bondad de Dios. Y eso yo creo que nos pasa a todos, definitivamente. Jeremías en su dolor, pues obviamente experimenta que la fidelidad de Dios no existe. Y por eso se expresa de esa manera.
Pero quiero que guarden este pedacito y vamos adelante a mirar qué pasa con Jeremías. Este es otro ejemplo, continuando con Éxodo. Entonces está Moisés, cuando ocurrió como la primera tanda de plagas, y el faraón dice, no se me van de aquí. Entonces dice, Moisés se volvió al Señor y le dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? De verdad. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, no el mío, tuyo. Y tú no has hecho nada para librarlo. Entonces, Moisés siente que Dios, pues, está actuando como Él quiere y dejémoslo sufrir. Dejémoslo sufrir. Y la percepción equivocada es que Moisés interpreta la demora como que no está haciendo nada. A más de uno nos ha pasado. Tú no existes. Ya, es cuando yo. Sí, la tarde. Siguiente. Bueno, entonces ahora nos vamos con algunas heridas. Esto es apoyado pues en diferentes consejerías, psicología. Bueno, hay muchas cosas que dan como algunas heridas que nos pueden distorsionar la visión de Dios. Entonces aquí voy a nombrar algunas. La primera son las relaciones rotas. Entonces en las relaciones rotas la distorsión es ver a Dios como alguien que traiciona, abandona o no protege. Un ejemplo bíblico puede ser José, en Génesis 37, donde dice, vendido por sus hermanos, podía haber visto a Dios como indiferente. Pero pues finalmente reconoció su propósito redentor. Pero eso ocurre después. Pero por el momento, imagínense, me echaron a un hueco, me querían como medio matar. Le mostraron a mi papá que la túnica, pues alguien me mataron, yo estando vivo. Entonces, no, tenaz, o sea, Dios, ¿dónde está? Siguiente. Las pérdidas. La distorsión, cuestionar la bondad y el control soberano de Dios. Las pérdidas pueden ser materiales, puede ser de una persona, puede ser hasta en el mismo examen, no sé. Los muchachos empiezan a decir, ugh. Y los muchachos. Pero ¿por qué si yo estudié? Perdí. Aquí un ejemplo bíblico puede ser Marta y María. Señor, si tú hubieras estado aquí, Él no se hubiera muerto. Pero pues no fue así. La tercera es el rechazo. La distorsión, percibir a Dios como alguien que también rechaza o no valora. Y en el rechazo yo creo que todos hemos pasado por el tema. De que te hace un lado, te hace el feo, y desde niños podemos ver ese tema. Y la distorsión es esa. La siguiente. Las injusticias. Entonces en las injusticias puede ser víctima de un abuso, de explotación, de calumnias, de por qué al otro le va mejor que a mí. Eso es injusto. Yo soy tu hijo, se supone que estoy con el que es, y este personaje allí en la esquina ni se levanta a agradecerte y le va mejor que a mí. Eso es injusto. Entonces, ahí uno empieza a cuestionar la justicia de Dios, especialmente cuando los malvados prosperan. La siguiente. El fracaso personal. Entonces el ejemplo puede ser caer en un pecado grave, perder una oportunidad importante, experimentar vergüenza pública por algo que me fue mal y todo el mundo dice, uy, ¿dónde está su Dios? Es horrible cuando hacen eso. Ver a Dios como implacable o sentir que ya no nos ama. Esa es otra distorsión después de esa experiencia. La esperanza diferida.
Eso puede ser oraciones no contestadas, promesas no cumplidas. Eso según la percepción humana, ¿no? Largos periodos de espera por algo que uno está orando y dice, no sé, digo, esto ya, echémosles guerra. Entonces pueden hacer dudar de la fidelidad de Dios o su interés en nuestras vidas, como le pasó a Sara y a Abraham. No, ya, el chino no llegó, entonces tocó ayudarle. Entonces, la Agar y el chico y no sé qué, bueno, ustedes ya saben el resto. La siguiente. Las heridas de abuso espiritual. Eso es la manipulación o maltrato por líderes religiosos o pues las personas que están a cargo. El legalismo extremo también te lleva a lo que es el abuso espiritual. O las enseñanzas distorsionadas. Por eso pues uno está aquí todo el tema, pero pues uno tiene que también filtrar. Iglesia, no hay que comer entero. Cuando uno entra, yo le decía ayer a mi esposo que me pareció maravilloso el ejemplo también, cuando uno entra a la iglesia, pues antes todo el mundo tenía sombrero, ¿no? Y pues cuando entraban, ellos se quitaban el sombrero, pero cuando uno se quita el sombrero no se quita la cabeza. Uno tiene cerebro y tiene también la manera de razonar y de preguntar y de no comer todo entero. Entonces, aquí el abuso espiritual es, la distorsión es percibir a Dios como severo, injusto, distante. Entonces, un ejemplo definitivamente son los fariseos. Los fariseos abusaban del pueblo de Israel y le ponían 800 cargas que la verdad no tenían por qué haberlo hecho. La siguiente, medio de trauma, la distorsión, ver a Dios como incapaz de proteger o ausente en el sufrimiento. Pues experiencias traumáticas como guerras, como violencia, desastres naturales, donde uno dice ya, o sea, todo el mundo le dice a uno, pero Dios siendo bueno, ¿por qué permite estas cosas malas? ¿No? La siguiente. Confusión o falta de entendimiento. Esto es como lo que les estaba diciendo yo ahorita, sufrimiento inexplicable o experiencias que parecen contradictorias con la bondad de Dios. Entonces, la distorsión es dudar del propósito de los planes de Dios. Porque tú dices, bueno, si Dios de verdad... Por ejemplo, hay algo que a mi esposo y a mí nos da duro y es el tema de los niños. Porque tienen que pasar por abusos, por una cantidad de cosas. Eso es algo que cuestiona la fe de cualquiera. Pero entonces uno tiene que mantenerse enfocado, centrado. Siguiente. Ok. Entonces, están las heridas y está todo el tema y toda la cuestión, pero no tenemos por qué quedarnos ahí, porque tenemos una verdad que nos puede transformar. Hay que reconocerlas, hay que saber qué reacciones son y no son adecuadas, porque a veces uno reacciona de acuerdo a los lentes que tiene, como nosotros hemos dicho. De acuerdo a cómo yo veo las cosas, con el color que las vea, uno empieza a reaccionar. No hay por qué solo decir, es que yo soy así y ya. Y el resto que me aguante. No me interesa. No. Dios nos da unos parámetros y hay que seguirlos. Pidiendo a Dios ayuda, podemos definitivamente saber y recibir su sanidad. Entonces, aquí dice, no obstante, ¿se acuerdan Lamentaciones? ¿Cómo empezó Jeremías? Porque soy amargo y porque no sé qué, todo ese tema. Ok. Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia y por tanto esperaré en Él. O sea, es todo lo contrario a lo que él había hablado antes. Todo lo contrario. Hay un versículo, es cuando Josué va a entrar a Jericó. Exacto. Y entonces ellos cuando van a pasar, ellos dan el primer paso y se abre el río. Pero resulta que ellos empiezan a poner montañitas
montañitas de piedras. Y después el río se llena de nuevo. Entonces cuando ellos pasan al otro lado, ellos dicen que cada vez que ven esas montañitas de piedra, recuerdan qué fue lo que hizo Dios en sus vidas cuando están mal. Recuerdan que ahí hubo un milagro y que pasaron por ahí, ¿no? Pasaron por ahí. Y ese es el recuerdo de lo que pasó. Entonces hay que mantener la mente de esa manera. Entonces las heridas y experiencias son difíciles, afectan profundamente nuestra percepción de Dios, porque somos seres emocionales, como les estaba contando yo, somos seres almáticos, ilimitados. Nuestra mente va hasta aquí. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sí. Tenemos la eternidad dentro de nosotros, pero tenemos un límite. Tenemos un límite. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios es fiel para sanar, redimir y corregir nuestras percepciones equivocadas. Entonces, para tener en cuenta siempre esto, Salmos 34:18. El Señor está cerca de los corazones, de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Yo les quisiera proponer algo para ponerlo en práctica. Cada vez que ustedes estén en ese tema, memoricen un versículo sobre la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia. Es como la verdad, es como la temperatura de la casa, no cambia. Y nos tenemos que adaptar a ella. Por ejemplo, puede ser como Hebreos 13:8, puede ser Malaquías 3:6. Y cuando vayan a hacer esto, miren, yo no sé si ustedes han armado una charla o algo pues para hablarle a alguien acerca de Dios, de toda la cuestión. Por ejemplo, nosotros cuando predicamos, predíquense ustedes mismos. Armen una prédica para ustedes. Empiecen a preguntarle al texto, como decía mi esposo ahorita, ¿esto qué significa? Hay una cosa que se llama índice temático en las Biblias, básica, primaria. Pregúntele a Google. Un tema cualquiera. Inmutabilidad de Dios, y ahí aparecen bastantes. Lo siguiente es meditar sobre su carácter. Lo siguiente es practicar la gratitud. Sí o sí. Pues porque cuando uno es consciente de que tiene cosas buenas, pues el resto ya, aunque ahorita lo han humanizado bastante, ¿no? Pero finalmente Dios es bueno. Y ya, pues finalmente, si tú tienes alguna herida que has identificado, no la dejes así. Como dice mi esposo, esto es lo que hay. Ya, esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo hay que trabajar? Dime, Dios, ¿qué puedo hacer? Tienes la persona del Espíritu Santo para poder trabajar en eso. Bueno, ya para terminar, básicamente, ¿cómo quitarnos las gafas Technicolor? Me encantó este versículo, porque es un ciego que lo llevan, Jesús le toca los ojos una vez, ve a las personas como árboles, y vuelve y Jesús lo toca y ve completamente. Ahora la pregunta es ¿por qué no parecía como que Jesús le faltó poder en ese momento? Pero la explicación de los teólogos es, hay veces que Jesús hace milagros paulatinos para que tú no te vayas a abrumar tan fuerte. En este caso es el ciego que nunca había visto la luz, sino que lo hizo de una manera paulatina para que él se empezara a adaptar a lo que es la luz. Y una vez pasó eso, Jesús vuelve y lo toca para que vea claramente. Entonces dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Nuestra invitación del día de hoy es, todos somos ciegos en algún momento, y hay cosas que yo
sigo trabajando porque cada vez que vengo a la palabra de Dios me doy cuenta que tengo algunas gafas Technicolor y necesito limpiar mis gafas. Pero la única forma es yendo a Jesús. Puede ser que en la primera no veas tan claro, pero Jesús sabe cómo trabajar contigo y lo va a hacer. Así que la invitación es ir a Jesús. Vamos ahora. Bueno, Señor, hoy venimos aquí como somos, realmente. Estamos delante de ti sabiendo que tal vez hay algunas cosas que te molestan, algunas cosas que te duelen, algunas cosas que tú ves que no están bien, pero con sinceridad te decimos, Dios, aquí estamos. Tú nos puedes revelar qué es lo que pasa en cada uno de los corazones de nosotros. Si estamos de pronto en un pecado que realmente no nos está dejando avanzar, si estamos con ideas raras que de pronto nos han dicho y no está de acuerdo a tu verdad tampoco, a la que es realmente la verdad. Si tenemos heridas que no nos están permitiendo verte como tú eres, Señor. Padre, permítenoslo ver. Permítenos arreglar ese caminar hacia ti, esa experiencia contigo, ese vivir contigo que realmente es lo que satisface nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo. Porque cuando la verdad está aquí, definitivamente todo funciona. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Y hoy, Padre Precioso, tú nos revelas, Señor, en este momento, qué pasa en nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Muchas gracias. Realmente, wow, muy integral el mensaje. Y bueno, no sé. Quedaron tantas cosas para hablar y bueno, pues antes de hay unos pensamientos para compartir que me quedaron del mensaje, pero antes pues me gustaría que antes de tomar la cena del Señor, miremos el versículo que dice al final: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces me gustaría que tomemos un momento para, como lo mencionaron Alejo y Adriana, que sea hoy el momento. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo ahí que sabemos claramente en el espíritu que no estamos haciendo bien, o que quizás sabemos que lo hacemos intencionalmente, pero sabemos que hay algo que se está dañando, ¿sí? Y eso tiene un nombre, es pecado. Entonces reflexionemos un poco sobre nuestra vida, qué está ahí, qué es lo que es ese actuar sistemático, planeado que estamos haciendo, que sabemos que está mal, pero para satisfacer quizás nuestros deseos carnales, no lo hemos combatido. El Señor también dijo en algún momento, cuando le estaban diciendo que ¿por qué te vas, Señor? Y Él les dice en su palabra, en cambio, pero les digo, la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, y convencerá al mundo de su error. Y me pareció muy importante, como está en la palabra, que los que son del Señor todo lo examinan. Los que tienen el Espíritu todo lo examinan. La iglesia, gracias. Quizás cuando yo decidí volverme cristiano también yo tenía muchas dudas en el ambiente en que crecí, que me decían cosas, pero siempre había un vacío, como bueno, ¿y qué más? ¿Pero por qué? Y eso es lo que me llevó de pronto a acercarme a escudriñar más las Escrituras. Sin embargo,
el Señor les enviará el Espíritu Santo que los convencerá de su error. Si vamos a entender las Escrituras, si queremos entender las Escrituras, si queremos crecer en el conocimiento del Señor, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Ya confesamos con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. Y tenemos el sacramento del bautismo, que el bautismo es cuando declaramos públicamente, tenemos sumersión en agua, recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, eso me parece que nos ayuda cuando estamos leyendo las Escrituras a convencernos del pecado, a decir, oiga, sí, definitivamente no es que yo esté creyendo que esto está mal, sino que sí realmente está mal, me estoy convenciendo de mi error. Pero más allá es tener la visión distorsionada, que es la palabra que escuchamos muy comúnmente ahora, la nueva normal. ¿Cuál es la nueva normal? ¿Sí? Hay una sola normal, ¿sí? Que el mundo nos vende otras cosas, que por estar expuestos a diferentes situaciones empezamos a entender que es normal. Si no somos del Señor, si no tenemos el Espíritu, entonces llevemos todo, examinemos todo. Es la invitación que nos hicieron hoy a ir al Jesús para quitarnos esas gafas distorsionadas, esa visión distorsionada que tenemos. Entonces procedamos con la cena del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, dice 1 Corintios 11:23, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Oremos por el pan. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas a este momento solemne, hacerlo en memoria de ti, pero recordar también, Señor, que tú te fuiste para enviarnos el Consolador, Señor. Oramos, Dios, para darte gracias. Oramos, Dios, para que seamos intencionales en crecer en esa relación contigo y nos ayudes a identificar eso que vemos distorsionado, Señor, que no nos deja avanzar o que quizás ha afectado nuestras vidas. Y que tomemos acción, Señor, acercándonos a ti a hablar contigo y mirar cómo podemos, Señor, tener la perspectiva correcta, la visión correcta. Bendice este pan, Señor, ayúdanos a tomar en paz. Tomemos el pan, por favor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Señor, y aceptamos, Dios, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, que derramaste tu sangre, Señor, para restaurar nuestra relación contigo, Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Ayúdanos a aceptarlo y a entenderlo, Dios. A ir a las Escrituras, escudriñarlas, Señor, y entender qué significa ese sacrificio que tú hiciste, Señor, que es lo más importante que la humanidad pudo haber recibido, Señor. Nuestra restauración contigo, Dios. Bendice el vino, Dios. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias, me tocó mucho la predica. Dios los bendiga. Querida iglesia, para recordarles que nuestra próxima reunión dominical, y ya la última de este año, es en 2 semanas, el domingo 15 de diciembre en La Cabana. Entonces, para que nos preparemos, Martica está liderando la organización logística del evento, entonces ella se comunicará para que organicemos una cena especial de Navidad y de cierre de año, y de estar agradecido con el Señor por toda su bondad, aún en los momentos difíciles. Él ha sido fiel y es inmutable, como ustedes nos enseñan
a meditar en el Señor en esos momentos difíciles. Bueno, y recordemos que el 12 de enero volvemos con nuestro servicio dominical aquí en el CEGEP y vamos a tener nuestro ayuno de apertura del año el 18 de enero. Es muy importante entregarle al Señor todo nuestro año, someternos a lo que Él tenga para nuestras vidas, alinearnos con Él, tener nuestras gafas como Jesús lo dice en su palabra. Y bueno, recordar que tendremos los miércoles de oración hasta el 18 de diciembre y después vienen 2 festivos esos miércoles, entonces pues esos descansamos. El 25 de diciembre y el 1 de enero no tendremos tiempo de oración, pero volvemos el 8 de enero. Y de nuevo muchas gracias a Martica porque ha sido un espacio muy especial y hemos sido muy edificados con los invitados que vienen y nos comparten la palabra y oran por nosotros. Bueno, también recordarles que están abiertas las matrículas para la unidad educativa IBLIFactor. Gracias también a Alejo por recordarnos y a Adri lo importante que es ir al fondo con nuestra fe y el IBLIFactor lo hacen muy bien, enseñándonos la introducción a la Biblia, teología básica, hermenéutica, sanidad interior. Ya nuestro grupo que inició en enero de este año ya va a pasar a tercer semestre el próximo semestre, entonces estamos muy emocionados por todo lo que han crecido en su fe, en el conocimiento de la palabra, lo que Dios les ha ido revelando, entonces los animamos a inscribirse con Martica. Bueno, y también por recordarles que pueden ofrendar y diezmar a través de Interac al correo de la iglesia. Bueno, muchas gracias a todos.